Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir un tema que me parece de suma importancia, que es la obesidad. Este tema me parece muy importante, ya que muchas veces creemos que solamente se trata de un problema estético. Y la realidad es que va un poco más allá. Es un tema un tanto delicado y el día de hoy lo voy a abordar netamente desde el punto de vista patológico, fisiológico, es decir, qué impacto tiene directamente sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud. Únicamente me gustaría iniciar platicándoles un poquito sobre el amor propio y me parece que esta definición es muy importante, ya que, como mencionaba, muchas veces creemos que amor propio es aceptarme tal y como soy, y eso implica el que si estoy gordita no importa y así me acepto y me quiero. Y sí, un poco, pero también significa buscar un equilibrio entre el bienestar, mente y cuerpo, y que esto está todo relacionado con un instinto de autorregulación y conservación. Para poder alcanzar este estado de bienestar, es importante prestar atención a todo lo que necesitamos, deseamos, pensamos, con base en nuestras necesidades, ¿verdad? Redundancia, pero sin descuidar nuestra salud. Entonces, es muy importante que ese amor propio implique el buscar siempre mi bienestar y mi salud. Ahora bien, ¿qué es? Pues es una enfermedad crónica que es multifactorial y que además nos predispone a complicaciones muy graves. Están implicados factores genéticos, es decir, si mi mamá o mi papá eran gorditos, pues es más probable que yo sea gordita. Factores sociales tienen mucho que ver con los hábitos de las personas que se encuentran alrededor nuestro, y psicológicos, es decir, que tanto me importa el cuidarme, que tanto me preocupa el saber qué es lo que me estoy llevando a la boca y qué impacto va a tener eso sobre mi cuerpo. Ahora, la definición de sobrepeso y obesidad como tal es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esto pues es un poco ambiguo y para objetivizarlo se utiliza lo que llamamos índice de masa corporal. Este índice de masa corporal nos explica cuánta grasa tenemos en el cuerpo, y entonces al calcularlo, cuando tenemos un índice igual o mayor a 25, se habla de que tenemos sobrepeso, y cuando es igual o mayor a 30, se habla de que tenemos obesidad. Esto es en adultos, es decir, en mayores de 20 años. Para niños menores de 19 años existen tablas. Entonces, pues hay que irnos directo a las tablas porque es un poquito más específico. ¿Por qué es relevante hablar de la obesidad? Pues bueno, se considera uno de los principales problemas que existen actualmente en la sociedad de salud. En el año 2004 se comienza a considerar como la pandemia del siglo XXI, y a partir del 2010 se adoptó el término globesidad por el alcance que tiene en todo el mundo. Se trata de un problema sumamente importante que cobra el triple de vidas de la pandemia actual que está de moda, que es el COVID. Realmente existen más muertes por personas que tienen obesidad y sus complicaciones que por COVID. Entonces, a ese nivel de grave es esta enfermedad. Dando un poquito de datos, la OMS nos dice que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. O sea, esto es gravísimo porque son 50 años y entonces el triple de la población que era gordita ahora lo es. En 2016, más de 1.900 millones, es decir, el 39% de la población tenía sobrepeso, de los cuales 13% eran obesos. 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, y 340 millones de niños y adolescentes, es decir, entre 5 y 19 años, tenían sobrepeso o obesidad. Estas cifras son altísimas. ¿Qué sucede en México? En México, el 64% de la población tiene sobrepeso y somos gorditos, ¿no? Y en América Latina y el Caribe, esto impacta de manera desproporcionada, es decir, impacta más a las mujeres que a los hombres.
En más de 20 países de esta región, la tasa de obesidad femenina es 10% arriba que los hombres, es decir, hay un 10% más mujeres gorditas que hombres. Y es muy importante mencionarlo, la obesidad puede prevenirse y puede tratarse de una manera bastante fácil o bastante simple. Ahora, ¿qué lo causa? Pues la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías que son consumidas y las calorías que son gastadas. Es decir, yo como más calorías que las que necesito, que las que necesito para realizar las actividades diarias. Obviamente, si soy sedentaria, si no hago ejercicio, si me la paso en una oficina, pues requiero menos calorías y eso implica en que tengo que comer menos. Obviamente hay que buscar no ser sedentarios, pero eso lo menciono un poco más adelante. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente. Mencionaba hace un ratito que el problema es social. Entonces, ¿por qué social? Bueno, pues hay un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico. Estos son todos los procesados, azúcares refinados, grasas saturadas, es decir, toda la garnacha, todo lo que se nos antoja en la tienda, el panecito, la guajolota, etcétera, todo eso son procesados y pues tiene mucho que ver con que pues a lo mejor salgo a desayunar con mi amigo o en mi casa es todo lo que comen, etcétera. Entonces, pues al final de ver se antoja, dicen por ahí, ¿no? Entonces, por eso es que es un impacto social. El descenso en la actividad física, esto es que llevamos una vida cada vez más sedentaria, ya lo mencionaba, los tipos de trabajo cada vez son más de estar sentados únicamente. Tenemos nuevos medios de transporte que nos facilitan la vida, pero pues implican voy a caminar menos o ya no se usan bicicletas como antes, etcétera. La inseguridad en estas regiones también es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a preferir irme en coche, aunque vaya aquí a 3 cuadras, que irme caminando, si caminando implica el que me puedan asaltar o me puedan hacer algo. Cada vez hay menos áreas verdes, eso también es un impacto importante, pues puesto que ya no tengo a dónde ir a hacer ejercicio, a dónde ir a jugar, a correr con mi perro, con mis hijos, etcétera. Entonces, todo eso pues también impacta en que cada vez tengamos menos actividad física. Y por último, la información mal priorizada en ambientes poco controlados. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas de refrescos, de comida, etcétera, pagan muchísimo dinero para que se comercialicen en televisión y sobre todo para estar en horarios estelares, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver la tele, vamos a contar cuántos de esos anuncios son de Coca-Cola, cuántos son de Pepsi, cuántos son de Bimbo, y no por decir marcas, sino porque todas estas compañías manejan alimentos que son procesados, que tienen exceso de calorías, que ahora ya inicié una campaña en donde nos indica, ¿no? Tiene exceso de calorías, pero la realidad es que tiene una etiqueta, pero seguimos teniendo los mismos anuncios, teniendo la misma información y seguimos recibiendo o percibiendo hay que consumir eso. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? Pues bueno, tener un índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo para muchas enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, principalmente problemas de corazón, infartos, cerebros vasculares, lo que llamamos derrames, que fueron la principal causa de muerte en 2012. Diabetes, por supuesto que el tener un incremento en la cantidad de grasa que hay en el cuerpo nos va a generar que la insulina ya no funciona adecuadamente, esto ya lo hemos tocado en otros temas, y esto va a generar mayor personas con diabetes y cada vez hay personas más jóvenes que tienen diabetes, hay un incremento en la tasa de incidencia de diabetes juvenil y eso es súper grave. Problemas del aparato locomotor, osteoartrosis, es decir, las articulaciones pues cargan un mayor peso, por lo tanto tienen un mayor desgaste, tienen una funcionalidad no óptima o no adecuada y entonces empezamos con, es que me duelen las rodillas, me duele la cadera, ya no puedo con la espalda. ¿Por qué? Porque estoy forzando a mi cuerpo a trabajar de más o a cargar más.
y se ha relacionado con algunos tipos de cáncer, por ejemplo, del endometrio, de mama, de ovarios, de próstata, entre muchos otros. Se ha encontrado una relación directa entre personas que tienen obesidad o sobrepeso y que desarrollan este tipo de cánceres. En niños hay una mayor dificultad respiratoria, así como un mayor riesgo a padecer fracturas e hipertensión desde edades muy jóvenes. Se ha observado que hay marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, es decir, a lo mejor no les da como tal un infarto, pero sí se observa que hay cambios en el corazón que van para allá, hacia tener un infarto, hacia tener alguna enfermedad cardíaca. Resistencia a la insulina, ya lo mencionaba, cada vez hay más diabetes juvenil y esto pues es muy peligroso, y evidentemente efectos psicológicos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad super buller. Entonces, aquellos niños que son gorditos desde chiquitos suelen ser molestados en la escuela, y esto implica el que van a tener un tema psicológico con su peso y con su cuerpo de por vida. Obviamente hay una mayor probabilidad de obesidad cuando son adultos. Si son niños obesos, cuando sean adultos, lo más probable es que sigan siendo personas obesas. Hay un mayor riesgo de muerte prematura, son muertes muy jóvenes, 30, 40 años, y discapacidades en edad adulta. Ahora bien, vamos a platicar un poquito sobre qué es esto. El tejido adiposo es la grasa, es lo que conforma toda la grasa en el cuerpo, que si bien sí es necesaria, es importante que sepamos en qué equilibrio y qué tipo de tejido adiposo existe. Existen tres: el tejido adiposo blanco, que es el del que vamos a hablar el resto de la plática, que es un reservorio de energía, y este reservorio se acumula en forma de triglicéridos. El tejido adiposo marrón, que es exclusivo de mamíferos, solo los mamíferos lo poseemos, y tiene una función termogénica, es decir, mantener calor en el cuerpo. Este se relaciona inversamente con la obesidad, ya que tiene una capacidad muy alta de utilizar los ácidos grasos y la glucosa para generar calor. Es decir, no va a ser como tal un reservorio, sino que va a estar produciendo mayor calor en el cuerpo. Por lo tanto, a mayor tejido adiposo marrón que tenga, menor acumulación de grasa, por lo tanto, menor sobrepeso u obesidad. Y existe un tercer tipo que todavía se sigue estudiando, al que se ha llamado tejido adiposo beige. Este es como una especie de transición en donde el tejido adiposo blanco, ante ciertos estímulos como temperaturas muy frías, como actividad física muy alta, puede llegar a diferenciarse a un tipo de tejido adiposo marrón, el cual también va a tener funciones termogénicas. Ya lo mencionaba, se llama pardo beige, y es importante mencionarlo. Si tenemos este tipo de tejido adiposo, también puede ocurrir lo contrario, que ante otros estímulos como el sedentarismo, como temperaturas ambientales muy altas, puede convertirse a tejido adiposo blanco. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Bueno, el tejido adiposo está conformado por adipocitos, que son células de grasa, estroma, que es lo que le va a dar soporte a esas células de grasa, y células inmunes. Hay muchísimas células inmunes que son parte de este tejido. Vamos a tener el desarrollo de los adipocitos por dos vías. Hipertrofia, es decir, van a empezar a crecer de tamaño las mismas células, o hiperplasia, se van a empezar a multiplicar, entonces va a haber más células. El adipocito, ya lo había mencionado, es un almacén de energía excedente, la cual se almacena en forma de triglicéridos, y tiene una función endocrina, es decir, va a producir hormonas que nos van a ayudar a regular el equilibrio energético. Cuando tenemos obesidad, hay una alteración en el equilibrio hormonal. Esto va a generar que se empiece a inflamar el tejido adiposo. Y esta inflamación del tejido adiposo va a generar una inflamación sistémica, es decir, en todo el cuerpo de bajo grado. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor no va a generarme signos que yo pueda percibir o que yo pueda observar directamente, pero todo mi cuerpo va a estar inflamado. ¿Cómo lo sé? Puesto que cuando
hacemos pruebas de sangre, vamos a encontrar concentraciones altas de proteína C reactiva, de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral 6, leptina. Todos estos son marcadores de inflamación. Cuando se encuentran elevados, sabemos que hay un proceso inflamatorio. Entonces, esta enfermedad se considera una enfermedad inflamatoria. Cuando yo tengo una dieta alta en grasa y carbohidratos, esto va a hacer que las células, los adipocitos, empiecen a proliferar, es decir, empiezan a reproducirse sin control y sin necesidad de una señal. Entonces, pues cada vez que yo acabo de comer y sigo comiendo y ahora me como un gansito y ahora voy por una dona y ya se me antojó una coca y me tomo 3 litros de refresco al día, esto va a provocar que los adipocitos empiecen a reproducirse sin ningún control. Una vez que se ha superado cierto tamaño, el adipocito grande o hipertrofiado va a presentar una disfunción en su actividad, es decir, ya no va a funcionar adecuadamente. Ya les mencionaba, sí, es un reservorio, pero además produce hormonas, entonces no va a responder adecuadamente a la insulina, va a haber alteraciones en la señalización celular, van a mandar señales que no son correctas o que nuestro cuerpo no necesita, va a provocar muerte celular, va a generar inflamación de todos los tejidos y va a empezar a provocar depósitos ectópicos de triglicéridos. Es decir, esa acumulación de triglicéridos se va a realizar fuera de las células de grasa, fuera de los adipocitos. Y entonces se empieza a depositar en vasos sanguíneos, por ejemplo, causando algo que se llaman placas ateroscleróticas. Y esto es lo que, o es una de las razones por las que tenemos tantos problemas cardíacos. Generalmente en niños y adolescentes, la manera en la que crece el tejido adiposo es por hiperplasia y en adultos es por hipertrofia, pero en aquellos niños que tienen una sobreingesta calórica crónica pueden desarrollar hipertrofia adipositaria, es decir, pueden también hacer crecer sus adipocitos, no solamente reproducirlos, sino hacerlos crecer y generar las mismas alteraciones que suceden en un adulto. Otro punto importante es que cuando somos adultos, el número de adipocitos que teníamos de niños casi siempre permanece estable. Es decir, si yo en mi niñez y adolescencia tuve 100 adipocitos, probablemente me voy a quedar con esos 100 adipocitos. ¿Qué implica esto? Que estos adipocitos van a crecer o van a disminuir de tamaño, pero no voy a disminuir la cantidad de adipocitos que tenía. Y esa es la razón por la que hay una mayor probabilidad de que si yo fui una niña gordita, sea gordita de adulta. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar o cómo lo vamos a prevenir? Es muy importante que tengamos claro, no se trata de una dieta, no es, me voy a poner a dieta 2 meses y luego ya puedo comer lo que quiera, porque entonces no sirve, nos estamos engañando y la verdad es que no estamos haciendo nada por nuestro cuerpo. Se trata de un cambio en estilo de vida que incluya hábitos saludables. Es decir, yo no voy a limitar mi consumo de carbohidratos solo por un tiempo limitado. Yo voy a cambiar el tipo de alimentación que llevo, yo voy a cambiar el tipo de actividad que realizo. Es muy importante que nos mentalicemos a esa situación. Tenemos que cambiar todos nuestros hábitos. Obviamente, disminuir la cantidad de alimentos procesados, ¿no? O sea, tratar de no desayunar solo un café y galletas o no desayunar tamales, sobre todo no todos los días, ¿no? No irme por la pizza cada tercer día. ¿Por qué? Porque pues ese es un exceso de alimentos procesados. Es importante aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Y por cereales integrales no me refiero a la cajita de Fruit Loops o Choco Crispies, esos siguen siendo alimentos procesados. Me refiero a, vamos a comer avena, vamos a comer centeno, todos esos cereales que son naturales, ¿va? Es importante realizar una actividad física periódica, es decir, 60 minutos diarios para personas jóvenes y mínimo 150 minutos semanales para adultos. Y es importante tener suplementación de alta calidad. ¿Por qué suplementación o qué con la suplementación?
Bueno, se sabe que las deficiencias de vitaminas y minerales son altamente prevalentes en la actualidad y más en países que se encuentran en vías de desarrollo, como el nuestro. Cuando tenemos dietas que son altas en energía y grasas, suelen ser deficientes en vitaminas y minerales y excesivamente altas en grasas saturadas, y esto hace que sean bajas en grasas monosaturadas y omega 3, es decir, es un desequilibrio total. El impacto en diferentes procesos en el organismo, particularmente en el desarrollo cognitivo, se ha asociado mucho a la obesidad infantil, con deterioro de coeficiente intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños gorditos sí rinden menos en la escuela, sí tienen un aprovechamiento escolar mucho más bajo que aquellos niños que no tienen obesidad. ¿Qué suplementos podemos dar? Bueno, pues de mis favoritos, quienes me hayan escuchado hablar antes saben que este es mi consentido de consentidos, porque los ácidos grasos omega 3, principalmente DHA y EPA, tienen un impacto en un montón de cosas en el cuerpo y, por supuesto, la obesidad no es excepción. Nos van a ayudar a disminuir la producción de aquellos genes que favorecen la producción de grasa en el hígado. Es decir, van a ayudar a que el hígado no esté generando tanto cúmulo de energía. Van a actuar como un mediador en el metabolismo de grasas, es decir, nos van a decir qué tipo de grasas hay en el cuerpo, porque eso también es otro mito, que no necesitamos ninguna grasa. O sea, sí son importantes. Aquí el detalle es qué grasas son las que consumimos y las que tenemos en el cuerpo. Actúa como un mediador de inflamación. Ya mencioné, la obesidad se considera una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, van a ayudar a atenuar esa respuesta inflamatoria que se está generando. Hay un estudio súper interesante en donde suplementaron a mujeres embarazadas que tienen un índice de masa corporal mayor a 29 y durante el embarazo y la lactancia observaron que aumentaron los niveles de DHA en la sangre de los bebés y aumentaron las hormonas que regulan la obesidad. Es decir, tenían una menor predisposición a ser bebés obesos a pesar de tener mamás obesas. Vitamina A nos va a ayudar a tener una disminución en la ganancia de peso, nos va a ayudar a tener una disminución en el tejido adiposo blanco, va a estimular el funcionamiento hepático y esto va a generar un uso eficiente de energía, es decir, va a evitar que se esté acumulando, nos va a ayudar a usarla más. Cuando tenemos deficiencia de vitamina A, puede haber una hipertrofia de tejido adiposo blanco, es decir, no solamente es importante suplementarla, sino es importantísimo que no la tengamos eficiente. Y nos va a ayudar a tener una reducción de radicales libres. En radicales libres, estoy segura que ya lo han escuchado muchas veces, son algunas sustancias que se producen en nuestro cuerpo cuando hay alguna toxina, cuando hay algún desbalance, cuando algo no está funcionando adecuadamente, se producen toxinas que nos van a generar una cadena de reacciones que al final van a ir lesionando o lastimando todas las células del cuerpo. Entonces, la vitamina A nos ayuda a atrapar esos radicales libres y a disminuir su producción. La vitamina C nos va a ayudar a tener una disminución en la ganancia de peso corporal. Va a haber una disminución de depósitos grasos, entonces para pronto va a haber menos grasa en nuestro cuerpo. Nos va a ayudar a tener cambios en la expresión de genes que están relacionados con la producción de hormonas que participan en el metabolismo de grasas, es decir, va a ayudar a regular el funcionamiento hormonal del tejido adiposo. Una disminución en la cantidad de tejido adiposo subcutáneo también se ha observado en personas suplementadas con vitamina C. Y en dosis bajas va a haber cambios en el metabolismo del colesterol. Es decir, a lo mejor no va a tener un impacto directo sobre la cantidad de grasa que hay en mi cuerpo cuando lo consumo en dosis bajas, pero sí en el colesterol que hay en la sangre. La vitamina D va a intervenir en el metabolismo de la glucosa y el síndrome inflamatorio asociado a la obesidad, es decir, me va a ayudar a aprovechar mejor esa glucosa, va a disminuir la inflamación que se genera, entonces va a dejar que el tejido adiposo se preocupe únicamente por regular la cantidad de células que hay.
Se ha observado que hasta un 43% de las personas que consumen vitamina D tienen, en personas que consumen vitamina D han desarrollado hasta un 43% menos patologías cardíacas o metabólicas, es decir, diabetes, hipertensión, etcétera. Nos va a ayudar a controlar la presión arterial sistólica. También personas que son obesas tienden a desarrollar hipertensión por estos depósitos ateroscleróticos que les mencionaba, hace que los vasos sanguíneos sean menos flexibles, por lo tanto, desarrollan presión arterial alta. Entonces, la vitamina D nos ayuda a controlar esto. Nos va a ayudar a favorecer la secreción de insulina, aumentar la secreción de insulina, pero además estimula los receptores, es decir, va a ayudar a que la insulina que se libere actúe donde tiene que actuar, que los receptores reciban o perciban las señales y entonces nos ayuden a utilizar esa glucosa de manera óptima. Hay una relación inversa entre las concentraciones que existen de vitamina D y triglicéridos, es decir, a mayor vitamina D, menor triglicéridos, menor colesterol total y directamente proporcional al colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno. Entonces, mayor vitamina D, mayor colesterol bueno. De vitamina E nos va a ayudar a disminuir todas esas citocinas que son los mediadores de la inflamación, los que nos dicen, cuerpo, inflámate porque te tienes que defender. La vitamina E lo va a regular, va a disminuir esta producción. También nos va a ayudar a disminuir la cantidad de radicales libres inducidos por ejercicio. Esto es bien interesante porque muchas personas dicen, es que yo empecé a hacer ejercicio y en vez de sentirme mejor, me empecé a sentir peor, me sentía súper cansado, inclusive como que siento que subí de peso. Eso sucede. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado. Al final, cuando hacemos ejercicio, sometemos a nuestro cuerpo a estrés, hacemos trabajar cosas que a lo mejor nunca habían trabajado si nunca lo habíamos hecho, y entonces esas células empiezan a producir radicales libres mientras se acostumbran a esta rutina. Entonces, la vitamina E nos ayuda a atenuar esa transición o ese paso del ejercicio. Entonces, lo hace muchísimo más llevadero. En combinación con el ácido alfa-lipoico, nos va a ayudar a tener una disminución en el peso corporal y el índice de adiposidad, es decir, que tanta grasa hay. Nos va a ayudar a incrementar la expresión de antioxidantes endógenos. Esto es bien importante porque es muy bueno tomar antioxidantes, pero nada va a ser mejor que lo que hace el mismo organismo. Entonces, si nosotros consumimos algo que nos ayude a estimular que nuestro cuerpo produzca estos antioxidantes, significa que es un producto muy potente. Nos va a ayudar a disminuir los niveles séricos de insulina y triglicéridos y va a ayudarnos a aumentar el tejido adiposo marrón. El calcio nos va a ayudar a reducir la síntesis de ácidos grasos, va a incrementar la lipólisis, es decir, va a ayudar a que se rompan ese tejido adiposo, disminuye la absorción de grasas en el intestino, entonces pues nos ayuda a que no haya tantos depósitos, y al igual que con la vitamina A, es muy importante cuidar que no haya deficiencia porque la deficiencia de calcio se ha observado relacionada con niveles altos de grasa corporal, particularmente grasa abdominal y visceral. El cromo afecta al peso corporal ya que incrementa la sensibilidad a la insulina y estimula la termogénesis, es decir, va a estimular a que el tejido adiposo utilice la energía que hay en el cuerpo para generar calor en lugar de generar depósitos. Favorece la formación de tejido adiposo marrón, va a modular el consumo de comida a través del bloqueo de glucorreceptores del cerebro. Entonces, esto es bien padre porque va a ayudar a que no tenga esa sensación de quiero comer más, ¿no? Va a ayudar a decir, ya comiste lo suficiente, ya no necesitas más. Y al igual que anteriormente, su deficiencia predispone al desarrollo de diabetes mellitus. El ácido alfa-lipoico también tiene un impacto muy, muy grande. Nos va a ayudar a reducir el peso corporal
a disminuir el tejido adiposo visceral, que ese es bien importante. Hay veces que dicen, no, pues es que yo como y como y como y no soy gordito. Pues sí, a lo mejor no se nota porque no hay tejido subcutáneo, que es el que solemos desarrollar la mayoría de personas. Pero si nos vamos a ver la grasita que hay alrededor de los órganos, del corazón, de los riñones, etcétera, es mucha. Hay personas que desarrollan más tejido adiposo visceral que es subcutáneo, y eso es todavía más peligroso porque son personas que ni siquiera se dan cuenta que tienen sobrepeso o obesidad. Estimula la lipólisis de igual manera, que se rompan los adipocitos. Nos ayuda a regular niveles plasmáticos de glucosa e insulina. Nos ayuda a disminuir la tensión arterial, es decir, la presión sanguínea. Nos ayuda a regular los niveles de leptina y adiponectina, que son las dos hormonas más importantes en todo el metabolismo de las grasas. Incrementa el gasto energético, nos ayuda a utilizar mejor la glucosa que consumimos y disminuye la ingesta calórica. Al igual, manda señales al cerebro para dejar de consumir o parar nuestro consumo de carbohidratos. El extracto de té verde también es buenísimo para el control de peso, ya que directamente hay una disminución en el peso corporal en aquellas personas que consumen extractos de té verde. Hay una disminución en el índice de masa corporal, en el tejido adiposo, tanto subcutáneo como visceral, en la circunferencia de la cintura, que todos son marcadores de sobrepeso o la obesidad. Y además tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, si es una enfermedad inflamatoria y le damos un alimento con propiedades antiinflamatorias, pues ayudamos a neutralizar esta reacción, y antioxidante por la producción de radicales libres. Los polifenoles también tienen impacto en muchísimas situaciones en el cuerpo, y el sobrepeso no es la excepción. Particularmente el resveratrol es muy potente, y bueno, tiene efectos de cardioprotección, nos ayuda a proteger el funcionamiento adecuado del corazón y de los vasos sanguíneos. Nos va a ayudar a tener una reducción en el consumo de glucosa en las células hepáticas, es decir, que no se esté acumulando en el hígado esa glucosa. Se han reportado efectos anti-diabetes. Para quienes no escucharon la plática de diabetes, este término diabetes se acuñó porque se ha observado que tanto obesidad como diabetes tienen muchos caminos de patología y se comportan de manera muy similar. Entonces, se ha propuesto que es inclusive una misma enfermedad en diversos estadios. Entonces, los polifenoles tienen efecto ante esta enfermedad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por la activación de algunas de las enzimas que están encargadas en la regulación del metabolismo de la glucosa celular. Van a inhibir la diferenciación de adipocitos, van a evitar que se reproduzcan los adipocitos y van a promover la formación de tejido adiposo marrón. Sustitutos de alimento también son otra herramienta súper poderosa cuando queremos tener control de peso. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a bajar de peso de manera sencilla y simple. ¿Por qué? Porque son alimentos que deben ser balanceados, de bajo índice glicémico, es decir, que no provoquen liberaciones masivas de glucosa en el cuerpo, sino que vayan liberando pequeñas cantidades de energía a lo largo del tiempo que se está digiriendo. Se realizó un estudio en China en donde se observó que había una reducción en el peso corporal y peso corporal e índice de masa corporal, así como circunferencia en la cintura, entre el 4.3 hasta el 5.3% más que en aquellas personas que solamente llevaban un régimen alimenticio. Pero las personas que consumían además sustitutos de alimento en una de las comidas tuvieron una pérdida de peso mayor. La suplementación proteica en pacientes con obesidad y sarcopenia nos ayuda a desarrollar una mayor fuerza muscular y mejor rendimiento físico. ¿Esto qué quiere decir?
Sarcopenia es cuando no tenemos masa muscular. Entonces, las personas gorditas tienen pura grasa, pero realmente no tienen músculo, no tienen fuerza. Y es importante que ayudemos a nuestro cuerpo a desarrollar esa masa muscular. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a rendir mejor cuando hacemos ejercicio y entonces pues que no la pasemos mal, que realmente sea algo que disfrutemos. O sea, aquellas personas que no tienen masa muscular y nosotros suplementamos con proteína, tienen mejor rendimiento, se aguantan más o se soportan más, ¿no? Son aquellas personas que a lo mejor no aguantan hacer ni una lagartija porque de verdad no soportan ni su propio peso, y cuando son suplementados con proteína les ayudamos a mejorar esa parte. Los probióticos, híjole, también me podría aventar 2 horas hablando únicamente de probióticos. Tienen un impacto importantísimo en muchísimas cosas en el cuerpo, en muchísimos sistemas en el organismo, pero me voy a enfocar solamente a aquellos que hablan de obesidad, ¿va? Entonces, cuando tenemos una alimentación no adecuada, hay alteraciones en la microbiota intestinal, es decir, en el tipo de bacterias que hay en nuestro intestino. Esto va a generar una fermentación proteica que lleva a que el colon se inflame y por lo tanto se produzca algo que se llama intestino permeable. Este intestino permeable es muy peligroso porque permite el paso de bacterias hacia el interior del organismo y nos puede generar otro tipo de problemas. Particularmente se ha observado que la presencia de lactobacilos y bifidobacterium se asoció a una mejora en el peso corporal, en el índice de masa corporal y en la circunferencia de cintura. Nos ayudan a reducir el colesterol, los triglicéridos, la proteína C reactiva y el ácido úrico. El consumo de simbióticos mejoró significativamente la presencia de cepas benignas. Ahora, ¿qué son simbióticos? Son probióticos que además tienen prebióticos. Los prebióticos son alimentos para los probióticos, para las bacterias. Entonces, aquellos productos que tienen ambos, que tienen bacterias, pero además tienen el alimento para las bacterias, mejoraron significativamente la cantidad de bacterias buenas que requiere el organismo. También hay un estudio muy interesante en donde mujeres con obesidad fueron suplementadas durante el segundo y tercer tercio de la gestación y redujeron significativamente la ganancia de peso de la mamá, no del bebé, de la mamá, y complicaciones al parto. Mejora el sistema antioxidante endógeno, de igual manera ayuda a producir antioxidantes del cuerpo, entonces pues esto también es muy potente. Hay una disminución en la ingesta de alimento, nos ayuda con el factor saciedad cuando tenemos las bacterias adecuadas. Hay una menor incidencia de depresión y esto tiene mucho que ver con el efecto psicológico que existe, psicobiótico, perdón, es decir, la producción de serotonina, dopamina y muchos otros neurotransmisores. Hay una plática buenísima que dio la doctora Otilia Chávez acerca de este tema, entonces pregúntenle a la persona que los invitó sobre esta plática, pero hay un montón de estudios que describen que hay una menor incidencia de depresión en personas que consumen probióticos. Disminuye el meteorismo, es decir, los gases, y mejora la evacuación. Personas que consumen probióticos de manera regular, pues van de manera regular al baño, ¿no? No son aquellas personas que pasan 2 semanas y no han ido. Y además, es preventiva para la obesidad. Se ha observado que personas que consumen probióticos tienen mayor riesgo de padecer obesidad que aquellas personas que no los consumen. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Me gustaría dejarlos con esta frase de Charles Chaplin, invitándoles a que desarrollen mayor amor propio